Alhamdulillah al-Khallaq wa nusalli ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Respecto a la historia del profeta Job, hemos visto que el profeta Abraham alayhi salam ha tenido dos hijos, Ismael e Isaac. Y Isaac tuvo dos hijos, que es Esaú y el profeta Jacob. De la descendencia del profeta Jacob había el profeta José, y de la descendencia del hermano de Jacob, Esaú, hubo Job, el profeta Job. El profeta Job era una persona que Dios lo había dado toda la comodidad de vivir en esta vida. Lo había dado dineros, haciendas, todas las cosas buenas, material que el ser humano necesita para vivir lo mejor posible en esta vida. Y tenía la costumbre de siempre invitar gente en su casa para compartir comida con ellos. Ayudaba al pueblo sin restricciones, sin parar y sin esperar nada en cambio. Eso hizo que el pueblo hablaba muy bien de él, lo tenía mucho cariño y mucha consideración. El pueblo lo escuchaba y lo hacía caso a lo que él les enseñaba y les decía. Se había establecido un muy buen vínculo entre el profeta Job y su pueblo. Y dentro de todo eso, el profeta Job no se distraía de los bienes materiales que tanto tenía, sino que se mantenía muy firme en la adoración de su Dios. El profeta Job nunca se olvidaba de su Señor, cumplía con todos los rezos que le tocaba y la adoración a su Señor. Eso hizo que Satanás lo dijo a Dios: ¿cómo es que esa persona que lo diste tanta comodidad iba a olvidarse de ti? Por eso se mantiene firme en su adoración, porque lo daste la vida de la mejor forma posible. Y Dios lo responde que ciertamente los siervos nuestros, las personas que realmente nos adoran con convicción, con sinceridad, no depende que tengan dineros o sean pobres. Ellos confían en Dios y adoran a Dios independientemente de la situación en la que ellos se encuentran. Dios lo dice a Satanás: si tú quieres, vaya y trata de destruirlo todo lo que él tiene de bienes materiales y ver si lo lograrás cambiar de su fe, quitar algo de su fe en su corazón. Entonces la primera cosa que hizo Satanás fue al pueblo del profeta Job, diciéndolos que ciertamente el profeta Job hace todas las ayudas que haces y todo lo que brinda al pueblo es para ganarse el prestigio y los elogios del pueblo. Diciéndolo que ciertamente la verdadera cara de una persona se le conoce cuando está pasando escasez o está pasando adversidades. Pero la persona que tanto lujo tiene y tantas cosas tiene, no se logra conocer la verdadera cara que tiene esa persona. Satanás no logró convencer al pueblo, se mantenía la relación firme entre el profeta Job y su pueblo. Entonces la segunda opción que pasó Satanás es cortar la relación que existía entre Job y el pueblo, lo que significa todas las donaciones que Job daba, las ayudas, tratar de cortar eso, a que el pueblo no reciba más esas ayudas, para ver si el pueblo no se vira en contra del profeta Job y empieza a hablar mal de él y creer a lo que había dicho Satanás a ellos, de que él siempre daba porque tenía mucho y para ganarse elogio. Y cuando Satanás logra disminuir, cortar eso, en ese momento logrará crear un conflicto o un desvínculo entre el profeta Job y su pueblo. Entonces de noche, mientras rezaba el profeta Job, Satanás hizo que cogiera candela a las fincas del profeta Job. Todo lo que había sembrado de maíces, de plátano, todo lo que él ayudaba al pueblo que se venía de esa siembra, cogió candela, se está quemando. Y el pueblo salió rápido para ir a ayudar a apagar este fuego, pero el profeta Job no fue en eso, se mantuvo en su rezo, en su adoración a su Dios, no fue a salvar nada. Entonces Satanás empezó a explicar al pueblo que ni él se interesa, ustedes van a correr para apagar este fuego, aléjense. Y el pueblo trató de apagar, pero no lograron mucho por los esfuerzos que hicieron y se alejaron, dejaron y se quemaron todas esas fincas del profeta Job. Lo que significa se perdió una parte importante de su riqueza. Y el profeta Job con su mujer tenía 14 hijos y 2 hijas, que eran personas ya adultos y mayores. Y Satanás hizo que se enfermara uno tras otro y muriendo uno tras otros. Hasta murieron todos esos 14 hijos del profeta Job y las 2 hijas que él tenía. Murieron todos, pero no de una sola vez, sino al paso del tiempo. Un mes muere uno, después de 2 meses muere otro, y así, y el profeta Job teniendo que enterrar él mismo sus propios hijos. Y se quedó él y su mujer nada más. Y un día por la noche, mientras dormías, Satanás viene, lo sopla en la nariz y se enferma. Y esta enfermedad se fue empeorando día tras día, de tal punto que la carne de su cuerpo caía como una persona podrida así. Y la gente empezaron a alejarse de él por miedo a que se le contagiara esa enfermedad. Y su mujer vio a todos los médicos de medicina natural y tradicional, las personas que usan hierba para curar alguna enfermedad, tratar de curarlo, hicieron todos los remedios posibles, pero nada cambia. Cada día el profeta Job sigue empeorando en su situación más y más. Hasta un día su mujer llevaba un pañuelo, un jarro, para ir a recoger agua en el río.
y en su camino encuentra una persona que está cogiendo hierbas, algunas hierbas cortando y eligiendo qué tipo de hierba cogiendo y llevándose. Que esa persona era Satanás en forma humana. Entonces la mujer lo saluda y él le responde el saludo. Esta mujer del profeta Job le pregunta a ese personaje qué es lo que él va a hacer con esas hierbas. Y él le responde que él es un médico natural tradicional, que él usa esas hierbas para curar diferentes enfermedades y hace también rituales para curar muchas enfermedades. Entonces la mujer le dijo, ciertamente es una persona como ti que a mí me hace falta mucho ahora. Tengo mi marido que está enfermo, tal, lo describió toda la enfermedad. Y el personaje que es Satanás lo responde que esa enfermedad se hace un ritual para uno poder curárselo. Hay que postrarse ante una estatua así, típico, lo dio todas las características para que se cure de esa enfermedad. Y la mujer lo responde que ciertamente mi marido no se postra ante nada de la criatura que no sea Allah Azza wa Jalla. No hará eso y no lo haremos. Que la maldición de Dios caiga sobre ti. Y Satanás Dios ciertamente aconsejó lo mejor, no hay ninguna otra cura para ese. Y la mujer le dijo que no haya y él confiará en Dios. Y fue a hacer lo que hacía y se fue. Con el paso del tiempo, la situación de la mujer de Job y el profeta Job sigue empeorando. Y la mujer salió para buscar algún trabajo que pueda hacer ganarse algo que le permita comprar algo de comida que puedan comer en la casa. Y buscó trabajo donde pueda hacer algo y nadie la quiere porque todo el mundo considera como ella vive con el profeta Job, puede que traiga esa enfermedad y le contamina a ellos. Hasta las personas que ellos ayudaban tanto en el tiempo que ellos tenían, esas personas ni quieren verlo ni que pase cerca de ellos. Fue rechazado en todas las partes. Un día después de no conseguir nada, tuvo que vender, cortar el cabello de ella y venderlo. Y ganó un poquito de dinero, con eso compró comida y trajo a la casa. Y el segundo día buscó trabajo, no conseguía, hizo la misma acción. Y el profeta Job, cuando vio eso, que la mujer tiene el pelo cortado, pensó que ella fue a fornicar, por eso consiguió esas cosas a comer. Y entonces juró que no va a volver con ella y la expulsa y el profeta Job se encuentra quedando solo, se quedó solo con toda esa situación peor, pasando trabajo y hambre encima de la enfermedad que tiene arriba, que se le va acumulando una enfermedad tras otra y empeorando cada día. Pero a pesar de todas esas adversidades, a pesar de esta prueba difícil, el profeta Job se mantiene firme con su adoración y en su corazón no cambia nada hacia su Dios. Estuvo viviendo en esa situación por 18 años. Y en todo ese tiempo pidiendo a Dios a que lo mejore su situación y no mejoraba nada, empeoraba cada día más que más y nunca dejó de pedir a Dios a que lo mejore la situación. Nunca dejó de pedir a Dios, a pesar de que pasó 18 años pidiendo a Dios sin respuesta, pero más bien empeorando día cada día. Pero él no dejaba de hacer súplica a Dios a pesar de que no había respuesta y cada vez era empeorando y empeorando. No desesperaba de la misericordia de su Señor. Y Dios dice que cuando el profeta Job llegó en ese extremo de abandono, quedándose solo, dijo, oh Señor, haciendo una súplica, oh Señor, ve mis situaciones en lo que yo he llegado y la maldición o el daño que me ha hecho Satanás, refiriéndose a todas esas cosas que Satanás ha hecho. Yo espero de ti que me ayude a salir de esa situación. Entonces Dios dice que fue en este momento que le dijimos, coja tu pie y golpea la tierra, porque él no lograba ni levantarse. Ahí donde estás acostado mismo, tirado ahí, coge tu pie solamente y da golpe a la tierra. Y saldrá agua, manantiales, agua fría. Coge esta agua, báñate y toma de este agua. Y cuando él cogió este agua, se bañó y tomó de este agua, todas las enfermedades que tenía cayeron y se volvió, a pesar de eso también, no solamente eso, pero también se volvió joven como era mucho antes. Dios dice que de esa forma lo hemos respondido su súplica y lo hemos quitado toda esa enfermedad que tenía, ese daño que le había caído por parte de Satanás. Y Dios dice que ciertamente hemos encontrado en él una paciencia extrema. Y esa paciencia que mostró el profeta Job y la adversidad que ha vivido se queda en la historia como algo ejemplar que en muchas situaciones, cuando algunas personas pasan una situación difícil, se le recuerda la historia del profeta Job como una forma de recordarlo, de que guarde la paciencia, porque hay quien vivieron peor que eso y se mantuvieron pacientes hasta que llegó el auxilio de Dios. Entonces, cuando el profeta Job recuperó su salud y se volvió joven, salió de la casa y ya cayó afuera. Y se quedó afuera de la casa contemplando la naturaleza. Cosas que él lleva esos 18 años sin haber podido salir para verlos. Y mirando y contemplando la grandeza de su Señor, lo que ha pasado.
En ese momento venía su mujer para visitarlo después de tanto tiempo. Y encuentra a esa persona afuera. Y la mujer lo dijo, ciertamente tu apariencia tiene la apariencia de Job, mi marido, cuando era joven. Y él lo responde, ¿y si yo te dijera que es él mismo? Y la mujer lo mira y dice, no, tú pareces, pero no lo es. Él está muy enfermo. Y lo dijo, ciertamente es yo, Dios me ha curado, me ha quitado lo que yo tenía arriba de enfermedades y de daños que me habían caído por parte de Satanás. Y entonces en ese momento Dios dice, lo curamos también a su mujer, lo que significa lo volvimos también joven a su mujer como era joven antes, tuvieron hijos después de todo lo que fallecieron, se mantuvieron juntos y todo eso, y pudieron tener otros 16 hijos. Eso Dios dice que lo devolvimos todo lo que ella tenía y mucho más de lo que él tenía. Eso era para mostrar que lo que realmente tiene fe por Allah, por Dios, no importa las adversidades que pasan, se mantiene sincera y confía en Dios, sea lo que pasa. Y de esa forma Dios quería mostrar a Satanás que no importa la situación de mi siervo, lo que realmente cree en mí, en Dios, se mantiene firme en sus vidas y en las adversidades que pasan, nunca se quiebran sus fe, ni se quebrantan, ni se cae ante las adversidades de la vida mundanal. Así fue la historia del profeta Job, que Dios nos dé la paciencia que ha tenido este profeta en todas las adversidades que atravesamos también. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.